Lo cogen, hacen una redada a la policía, llega al suelo desnudo donde lo detiene la policía. Había en el piso una orgía homosexual. Era el mismo señor que iba predicando sobre la bienaventura de la familia, los hijos y la caridad cristiana, ¿no? Las declaraciones del presidente mexicano revelan dos cosas, desde mi punto de vista. Uno, un grandísimo desconocimiento de la realidad internacional, cosa que me extraña también de un presidente que tiene que ocuparse de un país tan importante como México, o sencillamente que también participa de esta filosofía. Protección de bienestar de los pueblos representada por sus dirigentes. No, mentira, es todo lo contrario de lo que está describiendo. Robando gas, apropiándose del agua en el caso de Bolivia. Y que se permite imponer medidas, por ejemplo ahora de carácter militarista, por encima del deseo de los ciudadanos. Uno de los continentes más saqueadores en la historia de la humanidad está prácticamente en el centro, muy cerca de donde se están ahora repartiendo las bofetadas. Son los que trajeron Auschwitz, el mayor genocidio de la historia del mundo, o apoyaba militarmente las intervenciones de Estados Unidos. Algún estudiante que estuvo ahí en la carrera de Derecho o en Relaciones Internacionales o cualquier otra carrera, Administración Pública, y que ve con ansiedad querer salir de la carrera o de la licenciatura y dice, bueno, si yo llego a tener un puesto, voy a tener chofer, voy a tener teléfono celular móvil gratis, hasta 2, secretaria, viajes, pues ya, yo creo que olvidan la parte idealista de si es que tuvieron una parte idealista cuando eran estudiantes, de querer hacer algo por el pueblo. Que vas a tener que trabajar más horas, por menos dinero y en peores condiciones. Los medios de comunicación dan una imagen muy alejada de la realidad. A las 3:01 de la tarde, Soriana en el Monte Pellecupe cerraban el chiringuito a las 3 de la tarde. A las 3:01 ya no quedaba allí ni Dios, que me perdone, ni Dios. Salían todos como locos en sus cochazos, algunos. No es agua clara. Hay un enorme telón, como aquí hemos intentado denunciar, de ocultamiento para ocultar cosas muy, pero que muy feas. A todos los países afecta lo que pasa en la Unión Europea. Diría yo, o me atrevería a decir que incluso a todos los países del mundo. Entonces también a todos los países afecta lo que pasa en las elecciones en la Unión Europea, aunque no puedan votar. Hoy vamos a hablar de el poder de la Unión Europea, lo que significa para el mundo entero incluso. Pero no solo eso, sino qué hay detrás. Y detrás hay una corriente de corrupción, una corriente de desorganización y una corriente de falta de democracia. Hablemos de la Unión Europea hoy en Sábados con Eduardo Luque. Nos trae un invitado muy especial. Recuerde que todos los sábados son Sábados con Eduardo Luque, aquí en Detrás de la Razón. Soy Roberto de la Madrid, comenzamos. Es el paraíso, donde todos o millones han querido vivir, quizá tú mismo. Todo a tu alcance. Empleo, medicinas, educación, salud, paz, bienestar.
Además, son lo mejor y el más grande poder militar. Es el mejor modelo de vida, de democracia, de ley y justicia. Pero, ¿qué tanto es cierto todo esto? Muchísimas gracias siempre por estar en la comunidad detrás de la razón, siempre defendiendo este espacio en donde pues se escuchan todas las voces, y de eso se trata, de cuestionar y de tener la libertad para decir lo que uno quiera, siempre obviamente con argumentos. Es sábado con Eduardo Luque. Eduardo, ya estás ahí, ya te vemos, muchas gracias como siempre. Y bueno, Eduardo también está minuciosamente viendo qué es lo que pasa en la realidad mundial y trae siempre las cosas de vanguardia, trae las cosas que nos afectan y sobre todo las cosas que debemos de saber o en las que tenemos que reflexionar. Eduardo Luque, hoy nos traes a un invitado muy especial que hace mucho que no lo veíamos, Ramón Franquesa, profesor catedrático de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona. Ramón, qué gusto saludarte. Gracias a los dos por estar aquí en este espacio. Les agradecemos mucho siempre, la comunidad detrás de la razón, que bueno, pues somos ya muchos, decenas de miles. Muchas gracias. Somos muchos, siempre hemos sido muchos, hasta millones, pero bueno, ustedes saben que nos han quitado los canales y seguimos aquí en la lucha. Pues comienzo contigo, Eduardo. Está dramático lo que se ve en la Unión Europea y cómo incluso las decisiones que se tomen pueden arrastrar a muchos países a lo peor. Pero antes que nada yo quiero que me digas cuáles son los valores europeos. Es sin duda una buena pregunta, porque realmente es lo que presumen algunos de los, prácticamente todos los dirigentes europeos, que Europa representa unos valores superiores y que todos los países del mundo deberían tener como espejo los valores que supuestamente defiende Europa, ¿no? O que ha defendido históricamente Europa, porque hacen una mezcla, ¿no?, entre los valores de europeos, la Unión Europea, que es la suma, de alguna forma, de la historia de los valores democráticos de la Unión Europea, y presumen los dirigentes europeos precisamente de estos valores. Yo solo quiero recordar dos cositas sin importancia. Son dos cositas sin importancia. Los valores europeos son los que trajeron Auschwitz. Esos son los valores europeos. También son esos los valores europeos los que trajeron la tragedia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y aún me remito un poquito más allá, y son los valores europeos los que, encarnados, en este caso, en un rey belga, rey Leopoldo, cometió posiblemente el mayor genocidio de la historia del mundo en sus colonias en el Congo. Cuando el rey belga visitaba su país, porque el país entero era de su propiedad, él tenía como misión cristianizar, civilizar y organizar a la comunidad del país conforme los estándares de los valores europeos
en aquel momento y le traían un cesto lleno de orejas cortadas a los negritos que se habían intentado rebelar contra el imperio colonial impuesto por los belgas. Los mayores crímenes contra la humanidad se habían dado precisamente se habían utilizado como justificación precisamente por los valores europeos, ¿no? Así que cuando hablemos de valores europeos habría que matizarlos muy mucho, ¿no? Porque Hitler también es un valor europeo y el crecimiento de la extrema derecha actual y futuro, desgraciadamente en estas elecciones que ahora tendremos el día 9 de junio, posiblemente también sea un valor europeo. Valor europeo fue la guerra en Yugoslavia y valores europeos son el genocidio, la guerra en Ucrania impuesta por la Unión Europea porque no quiso llegar a acuerdos, implementar los acuerdos de Minsk, los acuerdos de paz de Minsk, y valores europeos es el silencio que ha mantenido muchos de los países de la Unión Europea frente al genocidio en Gaza, que hoy cumple 232 días con 35.835 muertos en este momento. Y la Unión Europea ha estado mirando para otro lado hasta que algunos países han comenzado a moverse. Pero estos son los valores europeos, ¿no? Bien, Ramón, ya ha puesto Eduardo ahí pues ciertas bases que son importantes para que no se nos olvide. Y yo te pregunto, vamos a entrar pues yo creo que directo al tema, esos valores europeos, hoy cómo se aplican. ¿Qué quieren esos valores europeos cuando vemos una desorganización entre la relación o la correlación entre el pueblo, el bienestar del pueblo, la toma de decisiones de los que toman las decisiones en la Unión Europea, las ganas de querer llevarlos a una guerra? Estaba viendo hace unas horas que, por ejemplo, en el Reino Unido, aunque ya no es de la Unión Europea, pero este sentimiento se está permeando por diferentes países, de poner una página web exclusiva para los ciudadanos para decirles qué tienen que hacer en caso de un apocalipsis. O sea, esto es dramático y esto pues se genera y se sigue generando desde el seno de la Unión Europea, llevarlos a la guerra, llevarlos a unas elecciones donde pues son todas confusas, no hay transparencia, no hay democracia, eso me lo dirás tú. ¿Qué son estos valores europeos de hoy? ¿Hacia dónde los quieren llevar a los europeos? ¿Qué es lo que quieren hacer? Por favor, adelante, es todo tuyo el micrófono, por favor. Bueno, primero a mí me gustaría añadir una cuestión, ¿no? Confunde Europa con la Unión Europea. Y, claro, también en esta cuestión hay un error de geografía, porque el centro geográfico de la Unión Europea está entre Vilnius y Kaliningrado. Es decir, está prácticamente en el centro muy cerca de donde se están ahora repartiendo las bofetadas. Estamos en un planteamiento mediático que parece que solo exista Europa occidental. Y no, Europa es mucho más que la Unión Europea, que agrupa a una parte importante, pero a una parte de Europa. Por otra parte, la Unión Europea es una construcción política. Es una construcción política que da una imagen de sí misma muy lejana de la realidad. La Unión Europea, de Europa, pues tenemos a Tocqueville, que planteó que las democracias se basaban en la separación entre tres poderes: el jurídico, el ejecutivo, el gobierno y el parlamento. Ahora estamos a unos días del proceso de elección del Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo no es un parlamento. De parlamento solo tiene el nombre. No tiene competencias para promover leyes. Es un parlamento que es verdad que hay 650 diputados, por cierto, con salarios y regalías muy por encima de los ingresos de la mayor parte de los europeos,
pero que no tienen capacidad ni de promover presupuesto, ni de promover leyes. Su papel es puramente un papel, digamos, casi teatral, de revisión, de comentario, de poder elevar a quien sí hace las leyes matizaciones. Pero el poder legislativo en la Unión Europea está en el Consejo, en la reunión de los presidentes de Estado, que son los que aprueban las leyes, que luego el Parlamento revisa que el presupuesto se ejecute con corrección, que no haya corrupción. Se ve también que con un éxito bajo, porque los niveles de corrupción que ahora mismo se han puesto de relevancia con cómo se gestionó la crisis de la COVID, beneficiando claramente a uno de los laboratorios farmacéuticos que curiosamente estaba vinculado justamente al marido de la presidenta de la comisión. Parece ser que esas 650 personas revisando las cuentas y revisando la exactitud del comportamiento de la comisión, pues han tenido poco éxito. Pero es que vamos más allá. A veces se explica de manera superficial que el gobierno europeo es la Comisión Europea. Error. La Comisión Europea es una entidad administrativa que tiene que obedecer los acuerdos del Consejo de Ministros compuesto por los jefes de Estado. Es decir, tenemos una distribución del poder en que el Ejecutivo hace las leyes y además ese Ejecutivo no ha sido votado por los ciudadanos europeos, sino que es un Ejecutivo que se forma indirectamente a partir de los presidentes de cada país. Esto, evidentemente, permite que los lobbies, de los cuales yo creo que debe haber del orden de 30, 40 lobistas por cada eurodiputado, sean quienes realmente condicionan, presionan, digamos, como decimos aquí, culebrean por Bruselas para que ese matiz, esa coma, ese artículo suplementario favorezca o no perjudique a su empresa, mientras la mayor parte de los ciudadanos europeos pues no saben las que les viene encima. Otro elemento que también se olvida es que la Unión Europea prácticamente no tiene competencias. No tiene competencias, por ejemplo, sobre política social. Lo único que entiende la Unión Europea y sobre la cual tiene el monopolio es sobre comercio, moneda y una pequeña cosa muy marginal en Europa, que es pesca, ¿eh? Que entró en las competencias exclusivas para evitar que nos diéramos de bofetadas en las costas entre los pescadores de uno y otro país, que parece razonable. Pero claro, resulta que nosotros no tenemos política única de salarios, no tenemos política única de sanidad, no tenemos política única de educación. ¿De qué tenemos política única? Del sistema monetario. Y de esta manera se están dando privilegios a las entidades financieras que desde esa competencia única controlan las políticas sociales. Por ejemplo, no hay política única de pensiones. Parecería razonable que los 27 países que tienen mercado único tuvieran una edad de jubilación similar, tuvieran unos mismos derechos para la gente cuando se jubila, tuvieran unas garantías similares. No hay nada de eso. Pero en cambio, hemos visto que promovía una directiva aprobado por ese Consejo y al parecer pues con el visto bueno de ese Parlamento que le debe haber modificado 3 o 4 artículos para decir para los y las pensionistas y poco más, pero ha hecho una directiva, es decir, una normativa de obligado cumplimiento, privatizando las pensiones, no porque tenga competencia sobre pensiones,
sino promoviendo las pensiones privadas para proteger al sector bancario europeo, que eso sí es política europea. Es decir, sin garantizar políticas sociales comunes, se actúa, se presiona, se condiciona sobre los derechos sociales de los europeos, sea en pensiones, sea en sanidad, sea en muchas otras cosas. Pero claro, hay una imagen falsificada en el resto del mundo, a la cual contribuye el señor Borrell cuando habla del jardín europeo, un jardín que se parece cada vez más a una selva, con una creciente pobreza. Quiero recordar que en estos momentos hay millones de niños por debajo del límite de pobreza. En nuestro país estamos en más del 30% de nuestros niños que están por debajo del límite de pobreza. Pero eso no es competencia de la Unión Europea. La Unión Europea tiene competencia en el euro, en garantizar los beneficios de los bancos, que estos sí han visto aumentar enormemente tanto sus beneficios como su concentración, en que ahora tenemos muchísimas menos entidades que antes del 2008 y se nota porque cobran muchas más comisiones, maltratan mucho más a sus clientes y tienen un poder de presión sobre los estados como nunca había tenido el sector financiero. Por tanto, hay que desmitificar esta Unión Europea que detrás de la bandera azul se plantea como si fueran el ejemplo de democracia para el mundo. Y es un ejemplo de oligarquía financiera. De democrático no tienen nada esta gente. Han creado una construcción política que mezcla el poder ejecutivo con el poder legislativo y que establece un gobierno, un consejo de ministros no electo por los ciudadanos. Y que se permite imponer medidas, por ejemplo ahora de carácter militarista, por encima del deseo de los ciudadanos. Yo me da la sensación que en esta campaña electoral nadie está hablando de convertir el servicio militar en obligatorio. Pero en cambio, ese Consejo de Europa lleva meses con ese debate. Y van a tratar de imponerlo de espaldas a la gente. Pero ahora en las elecciones vamos a decidir, sobre la posibilidad de cambiarte de género, sobre la obligatoriedad de determinadas medidas de respeto animal que tienen un carácter muy marginal. Es decir, está llevando el debate hacia cuestiones anecdóticas que llenan la prensa que es cada vez más amarilla, que va a lo secundario y oculta el problema de la pobreza de la gente, el problema del paro creciente, el problema de que a día de hoy en la Unión Europea el 70% de los países van a crecer por debajo del 1%, lo que quiere decir que con una inflación del 3 al 4 se está produciendo una caída de la capacidad productiva. Y esto, que puede ser muy bueno para la ecología, y según cómo se hiciera, pues podría tener hasta cuestiones positivas, en realidad quiere decir que va a crecer el paro, que va a haber un montón de europeos que hoy trabajan y que en los próximos 5 años, con la nueva legislatura de ese Parlamento fantasma, fantoche, que no tiene capacidad de decisión, van a ver cómo en ese periodo pierden su puesto de trabajo. Por tanto, estamos ahora pues en el festival de una supuesta democracia aparente, porque esto no tiene nada que ver con darle el poder a la ciudadanía. Dramático. A ver, es que con lo que dices, pues ya ni dan ganas de preguntar, oye, ya mejor ya vámonos. No, es broma. A ver, Eduardo, con todo lo que está diciendo, con todo lo que está registrando, con todo lo que está denunciando, con todo lo que está describiendo Ramón, bueno, pues la Unión Europea es una joya de la representación y de la protección de bienestar
de los pueblos representada por sus dirigentes. No, mentira. Es todo lo contrario de lo que está describiendo. Y yo te quiero preguntar, por ejemplo, a nosotros los latinoamericanos y al resto del mundo, pero hablo por los latinoamericanos, nos han vendido, incluso en las universidades, ojo, que la Unión Europea es un modelo perfecto o casi perfecto, o al cual debemos de ambicionar o aspirar todos los pueblos que no somos la Unión Europea, a tener esa estructura, esa forma de gobernanza, esa forma de proteger a las sociedades europeas, cómo incluyeron incluso las diferentes ideologías, etnias, y todas están representadas, protegidas, cuidadas por los gobernantes europeos, y el pueblo europeo feliz o contento, y si no feliz, por lo menos tiene trabajo, tiene una seguridad social fenomenal, educación, medicinas, eso nos los han dicho. Tan es así que, por ejemplo, fíjate este dato, no sé si lo sepan, el presidente de México actual, López Obrador, ha dicho en repetidas ocasiones, incluso hace 2 días, que ojalá que nos convirtamos en la Unión Europea, México, Estados Unidos y Canadá. O sea, para que veas el tamaño de la propaganda y de la promoción que ha hecho Bruselas de exportar su modelo ideológico, político, social de organización. Yo te pregunto, Eduardo, ¿por qué en la realidad no es así? ¿Por qué en la realidad es como lo está describiendo Ramón? ¿Por qué? Y la pregunta es un poco genética, en el sentido de una cosmogénesis, si la Unión Europea fue creada justamente para eso, para amordazar, para sujetar al pueblo y para controlarlo. Y más o menos decirles que están contentos para que no se quejen mucho. O cuál es la génesis de la Unión Europea, la esencia, el alma de la Unión Europea, si fue en realidad creada para proteger el bienestar de los individuos europeos, o yo supongo que, como lo dice Ramón, esto es un plan con maña, sino que crearon todo esto como para que el pueblo europeo esté bien sujeto. A ver, Eduardo. No, realmente, hemos de reconocer que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, ¿no? Porque han conseguido de una institución que es terriblemente enrevesada, que, como decía Ramón, es profundamente antidemocrática, y además donde se anida enormemente la corrupción, de la cual hablaremos después, han conseguido vender como que si fuera una panacea donde estuviéramos todos representados y viviéramos en el Parnaso y en el paraíso terrenal. Las declaraciones del presidente mexicano revelan 2 cosas, desde mi punto de vista. Uno, un grandísimo desconocimiento de la realidad internacional, cosa que me extraña también de un presidente que tiene que ocuparse de un país tan importante como México. O sencillamente que también participa de esta filosofía, de la filosofía del engaño. La Unión Europea es una enorme cortina de humo que ha permitido básicamente que las políticas neoliberales, desde el momento que se firmó el Tratado de Maastricht, ya hace unos añitos, y que se constituyó la moneda única, el euro, se ha constituido como una forma de imponer el neoliberalismo y expandirlo, no solo a los 27 estados europeos, sino mucho más allá, bajo una cobertura aparentemente democrática, aparentemente racional, aparentemente efectiva. Cuando uno levanta la cortina y ve que detrás del telón lo que hay es suciedad, pantano y muchísima corrupción. Y desde luego, nada democrático. Esta es la realidad. Pero hemos de reconocer que lo han hecho bien, que han sido capaces de vender la moto, porque en una primera parte, el caso español es paradigmático, ¿no? España siempre salía de una dictadura
siempre hemos tenido una especie de complejo nacional, que éramos diferentes a Europa, porque veníamos de una dictadura y fantaseábamos que Europa, aunque no existía aún la Unión Europea, era una sucesión de países democráticos. Nadie se acordaba del colonialismo francés en la guerra de Vietnam, ni la intervención de los países europeos en la guerra de Corea, ni la intervención de Alemania en África, en Asia, en muchos otros sitios, ¿no? De esto no nos acordábamos. España teníamos la idea de que éramos así, ¿no? Estamos al margen del paraíso europeo, ¿no? Entonces, cuando entramos en la Unión Europea, nuestro país tenía una capacidad industrial importante. Teníamos, por ejemplo, astilleros que eran capaces de fabricar barcos de 100.000 toneladas, lo cual era en aquel tiempo, en aquel momento, una enorme potencia industrial. Y cuando entramos, se nos dijo: lo que tenéis que hacer es destruir vuestra industria, os vamos a dar unos dineros para que hagáis infraestructuras, pero vais a destruir vuestra industria porque no puede competir con la gran Alemania, que es la directora de la Unión Europea. La Unión Europea y Europa, desde prácticamente que se crea la primera comunidad del carbón y del acero, la CECA, que es, digamos, el origen del mercado común y después de la Unión Europea posterior, desde ese momento Alemania había sido el centro de Europa, la potencia, el país importante, porque estaba sujeto a la ocupación militar por parte de Washington y era el frente a el resto de Europa, que estaba dominado por la Unión Soviética, ¿no? Entonces España entra en la Unión Europea, nos piden que desmontemos la industria, la desmontamos, nos meten en el euro y de pronto el café que valía 50 pesetas pasa a valer 1 euro, es decir, 160 pesetas, de la noche a la mañana. Los precios se multiplican enormemente, pero todo el mundo está contento porque ya éramos españoles, ¿no? Es decir, ha costado, el proceso de integración ha sido enormemente doloroso en España y en otros muchos países, ¿no? Pero esto lo han vendido incluso los dirigentes políticos españoles precisamente como una gran avance democrático, porque entrábamos en una Europa que ya había abolido la guerra. En este momento, como para reírse, si no fuera tan triste, la guerra que provocó Alemania especialmente y la intervención de Estados Unidos en Yugoslavia, eran países europeos también que había que aniquilar, porque tenían otro sistema económico diferente al modelo neoliberal, y Alemania participó desde el primer momento en que se iniciara la guerra en Yugoslavia. Después se añadió Estados Unidos y algunos países más. Europa también participó directa o indirectamente en la guerra de Irak, participó en la guerra de Afganistán, y aún seguimos repitiendo que el continente europeo es un continente de paz. Y ahora tenemos una guerra, en la de Ucrania, en la que está en peligro la propia existencia del continente como tal, ¿no? Es decir, que esto es lo que nos han vendido, y para los latinoamericanos ha funcionado muy bien. Lo que no se ha explicado nunca son los acuerdos comerciales absolutamente leoninos en contra de los países latinoamericanos y a favor de la Unión Europea, vendiendo la idea de que éramos un Estado, era una organización democrática. Yo recuerdo perfectamente cómo las empresas mineras, especialmente alemanas y algunas francesas, en Perú ocupaban minas importantísimas y a cambio no dejaban absolutamente nada de regalías de impuestos en el país, precisamente porque habían llegado a acuerdos leoninos con los dirigentes políticos que había en el Perú en aquel momento, o podía haber en Ecuador en otro momento, ¿no? Si era necesario, la Unión Europea sobornaba a estos dirigentes o apoyaba militarmente las intervenciones de Estados Unidos. Esto es uno de los grandes problemas que también ha gestionado
la Unión Europea, ¿no? Cómo, utilizando sus enormes recursos económicos, estos han impuesto políticas neoliberales durísimas en el continente latinoamericano, sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de problema. Y encima engañando no solo a la población europea, ya digo, lo han hecho muy bien. Felicidades para los propagandistas, lo han hecho magistralmente bien. Pero es que también lo han hecho para Latinoamérica. Vemos el continente latinoamericano, vemos la intervención de las multinacionales europeas, de la Telefónica, de la Repsol, contaminando, robando riquezas petrolíferas, robando gas, apropiándose del agua en el caso de Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso gracias también al prestigio que daba el que los países pobres se relacionaban con una institución tan democrática como la Unión Europea. Esto es la realidad de las cosas, ¿no? Esto es lo que los dirigentes políticos, además de estos países, no han querido explicar, porque también tendrían que haber dado explicaciones de por qué han permitido este saqueo. Europa ha sido uno de los continentes más saqueadores en la historia de la humanidad, y la Unión Europea, el resumen y la síntesis de este proceso, sigue siendo y comportándose igual en el escenario internacional. Yo creo que te equivocas, Eduardo, porque hay muchos todavía, incluso en el continente latinoamericano, que dicen que los europeos no vinieron a saquear el continente latinoamericano, sino que nos vinieron a dejar pues, muchas cosas muy importantes. La cruz y la espada. La cruz y la espada. Más la espada que la cruz, pero bueno. Bueno. Oye, trata de hacerlo un poco ameno, porque bueno, es sábados con Eduardo Luque y es un poco también, a veces te avientas unos chistes y unos chascarrillos muy buenos que la gente también te aplaude, Eduardo. Ramón, a ver, antes de, aunque ya mencionaste un poco de las elecciones, antes de entrar a la pregunta de las elecciones que están ya aquí pues muy cerca de la Unión Europea o que se van a realizar ahí, yo te quiero preguntar, en conexión a lo que está diciendo Eduardo, en conexión a lo que tú describiste antes y que remata Eduardo con toda esta explicación, ¿y por qué la corrupción? ¿Es que los europeos son muy corruptos? ¿Es que es el sistema así? ¿Es que es una mezcla de ambos? ¿Es que las corporaciones pues se frotaron las manos y el plan pues es muy muy exigente y muy muy complejo? ¿Es que nadie se puede resistir, no solo como europeo sino como ser humano? Yo me imagino que algún estudiante que estuvo ahí en la carrera de Derecho o en Relaciones Internacionales o cualquier otra carrera, Administración Pública, y que ve con ansiedad querer salir de la carrera o de la licenciatura y dice, bueno, si yo llego a tener un puesto en Bruselas, en el Parlamento Europeo, donde sea que me den un puesto en Bruselas, voy a tener chofer, voy a tener teléfono celular móvil gratis, hasta 2, secretaria, viajes, pues ya, yo creo que olvidan la parte idealista, de si es que tuvieron una parte idealista cuando eran estudiantes, de querer hacer algo por el pueblo, pues olvidan todo eso, ¿no? Porque, y eso para empezar, y para continuar, como funcionario del Parlamento o de la comisión, o lo que nos contabas, que tienen lobbies como zombies dándoles vueltas y tratando de seducirlos, pues me imagino que los regalos, oye, pues te envío un Mercedes-Benz y me empiezas a autorizar para acá. Entonces, yo creo que los jovencitos que entran ahí, pues empiezan a corromper, porque también sería como un sueño europeo ser uno de los dirigentes políticos, entre comillas políticos, porque pues van a tener muchas facilidades, van a tener muchas cosas que soñaron a nivel personal. Creo que eso pesa mucho. Entonces yo te pregunto, ¿qué? ¿Por qué la corrupción? Mira, vamos a ver, yo complementando lo que estabas hablando con Eduardo, ¿no? Esa percepción de Europa como un lugar idílico. Y es que en realidad aquí ha habido un juego de espejos.
que lleva a lo que comentábamos sobre el presidente López Obrador, que no me extraña, porque yo esta sensación la he tenido con profesores universitarios, con gente muy culta, con gente viajada, que tienen esta imagen de Europa. Pero en realidad es un juego de espejos, porque esa era la Europa de antes de la Unión Europea. Aquí lo que se ha producido es una trampa. Es cierto que habíamos llegado a tener una Europa, por ejemplo, con pensiones dignas, por ejemplo, con un sistema universal de sanidad. Pero esto se está degradando. Hoy un 30% de los jubilados alemanes tienen que seguir trabajando en lo que llaman mini-jobs, porque la pensión no alcanza. Y el mini-jobs, que se suponía que era echar unas horitas vigilando un parking, se han convertido en jornadas de 8 horas. Porque si no, simplemente no puedes pagar la calefacción. Hoy, la idea de un trabajo de por vida que vivieron mis padres, en que tú entrabas a trabajar en una empresa, si te comportabas correctamente, llegabas puntual, seguías trabajando allí toda la vida, ha desaparecido. Y el trabajo se ha convertido en un trabajo precarizado, no solo en salario, también en horario. Nuestro personal sanitario tiene que estar esperando en su casa a ver si la semana próxima va a haber trabajo o no, y si va a tener que trabajar por la mañana, por la tarde o por la noche. Y hay que decir que sí, porque si no, te sales de la bolsa de trabajo. Y tu esperanza de que vas a trabajar en el futuro no está. No está porque tu trabajo es un trabajo precario, provisional, que el contrato se renueva. Hay personal sanitario que me explica que tiene 50 contratos de trabajo al año, con la misma empresa, o con 2 o 3 empresas. Esta es la Europa de hoy, una Europa precarizada, en que además hay otro detalle que yo quiero explicar, porque lo que comentabas, ¿no?, del emigrante latinoamericano. Una Europa en que en Alemania el 25% de la población activa es emigrante, con muchos menos derechos que la población local. Tocqueville, los clásicos de la democracia, se inspiraban en la democracia ateniense y le ponían, eso sí, un pero. Era la democracia de todo el pueblo tal, pero no de la población esclava. No era solo de los ciudadanos que tenían la categoría, y claro, se olvidaban que dentro de Atenas había una parte importante de la población que eran esclavos y que no tenían derecho a votar ni a participar. Hoy, en Europa, hay millones y millones de personas que trabajan cada día, que contribuyen a crear la riqueza igual que otro, pero que no tienen derecho de voto. Muchas veces no tienen ni tan siquiera el derecho a tener un espacio legal normal, porque no tienen permiso de trabajo. Pero esto no quiere decir que no trabajen, no. La ausencia de permiso de trabajo quiere decir que vas a tener que trabajar más horas, por menos dinero y en peores condiciones. Incluso para aquellos que tienen condiciones legales de trabajo, por ejemplo, se encuentran en el tema de las pensiones en España. Personas que tienen permiso de trabajo de Ecuador, de Argentina, que cotizan, es decir, que de su salario se deduce una parte para la seguridad social que va a pagar su pensión futura. Si trabajan menos de 15 años, no tienen derecho a nada, por el hecho de no ser nacionales de ese país. Es decir, esa Europa es una Europa en que hay 2 categorías de ciudadanos, porque Europa también inventó otra cosa, que es el racismo. Inventó el concepto de que había razas superiores. Por cierto, mucho antes eso fuera utilizado por Hitler. Y eso aparece en países, no solo en Alemania, aparece en Inglaterra, aparece en Francia, aparece en Bélgica, que es lo que justificó
la colonización, el pensar que había categorías de seres humanos distintos. Esto no lo inventaron los asiáticos, estos que ahora se dice que son autoritarios, que son regímenes no democráticos, no. Esto lo inventó Europa. Y por cierto, cuando ya se había empezado a crear la Comunidad Económica Europea en el Tratado de Roma, todavía vimos masacrar desde Francia a la población de Argelia, resistirse a la emancipación del pueblo de Vietnam. Es decir, los europeos tardaron mucho en acabar con ese dominio colonial y al mismo tiempo, hasta hace 4 días, hemos visto cómo Sudáfrica, con claras vinculaciones al Reino Unido y a Holanda, mantenía claramente un estado de apartheid y racista. Parece que eso no forme parte del ADN de esta actual Unión Europea, pero lo terrible es que esta Unión Europea, desde los años 90, ha ido para atrás. Y construyendo ese espacio común, se ha destruido políticas nacionales que daban garantías avanzadas, que hacían a la persona que llegaba a Suecia o a Alemania o a Italia o a Francia sorprenderse, cuando llegaba de América Latina, de los derechos que tenían esos ciudadanos. Pero eso hoy se está destruyendo y de manera acelerada. Por cierto, dentro de esa exclusión tenemos como en algunos estados de la Unión Europea, los estados bálticos, se excluye a población por no dominar la lengua nacional. El estonio, el lituano, el letón, lenguas extremadamente minoritarias, y por tener como lengua la lengua rusa. Gente que igual sus familias llevan 150, 200 años en ese territorio, y por el hecho de no hablar esa lengua se les excluye de la ciudadanía y no pueden votar, trabajando, habiendo vivido siempre en ese país. Y se considera normal que a esos ciudadanos se les excluya de la vida política. Hay un régimen de apartheid entre población, ya una cosa curiosa, ¿no?, entre población blanca. Si tú eres ciudadano lituano, pero hablas ruso, no tienes derecho a votar. Y tienes peor, no puedes acceder a la administración pública, no puedes acceder a determinados trabajos bien calificados, y eso sí, trabajas y pagas impuestos. Esa exclusión de una parte de la ciudadanía, esa construcción de una Europa de nuevo tipo neoliberal, hace que la realidad europea sea muy distinta a la que creen muchas personas que no están en Europa, que sigue existiendo. No. Esa era la Europa que teníamos, producto de la Segunda Guerra Mundial, producto de un acuerdo social en que los trabajadores establecían buenos convenios colectivos. Pero hoy tenemos una Europa de la deslocalización de las factorías, del debilitamiento de los sindicatos y de la precarización de las condiciones de trabajo y de las condiciones sociales. Y esta es la Europa que ahora va a ese proceso electoral en que no votará toda la gente que vive en Europa. Si tú, aunque lleves 10, 15 años, no tienes la nacionalidad, tú no vas a votar. Eso sí, vas a pagar impuestos en Europa. Incluso cuando tienes derecho a trabajar, te dan permiso de trabajo, vas a cotizar a sistemas de pensiones que en algunos casos no vas a tener derecho de usufructar. Esta es esa Europa virtual de la cual los medios de comunicación dan una imagen muy alejada de la realidad. Tristemente, nos gustaría tener
esa Europa que tuvimos, con más derechos sociales, con más igualdad, con mayor reparto de la riqueza. Yo te pongo un dato. En los años 70 en España, los trabajadores, los salarios, capturaban el 64% de nuestro Producto Interior Bruto. Ahora capturamos el 41%. Las personas asalariadas. Este es el cambio de los últimos 30 años. Una Europa más desigual, más racista, más excluyente y, claro, asociado con esto, más militarista. No son cosas que vayan muy por separado. Perdonadme porque me parece que la imagen tiene algún problema, pero en fin, es la conexión que tengo. No, te ves bien. Pues sí, nos dejas sin palabras y no me puedes decir que no, pero en este proceso de la Unión Europea, de cómo se constituye y más en la actualidad, no me puedes decir que no. Estados Unidos tiene, sin duda, si no es el culpable, alguna responsabilidad. Porque, bueno, también la parte europea tiene responsabilidad de haberse dejado manipular o aplastar, o no lo sé, pero bueno, ya nos los dirás. Pero Estados Unidos, sin duda, tiene ahí, si no responsabilidad o culpa, tiene mucha ganancia. Pero bueno, Eduardo, vámonos a las elecciones europeas. A ver, vámonos con las Úrsulas, con las redes de corrupción. ¿Qué se juegan en estas elecciones? ¿Qué nos tienes que decir de estas elecciones? ¿Son importantes? ¿Qué no se dice de estas elecciones? Han dicho ya muchas cosas, pero vámonos de lleno a las elecciones y todo lo que nos traes, por favor, Eduardo. Si me permitís, esto hago un apunte a lo que decía Ramón sobre el imperialismo que todavía tienen algunos países europeos. Hace muy pocos días se ha producido un auténtico levantamiento en las colonias francesas de Nueva Caledonia, unas islitas que hay perdidas por allá. Resulta de que el gran problema es que la gente joven del país, los nativos, se quieren declarar independientes. Y habían promovido un referéndum que finalmente se ha ejecutado y que se perdió. Pero se perdió por una razón fundamental, que es lo que denuncian los que ahora se han levantado contra el gobierno francés. Que 2 semanas antes de las elecciones cambiaron el censo electoral. Retiraron gente que sabía y zonas completas de las islas dejaron de ser posibles votantes para potenciar otras zonas de las islas donde los franceses sabían que tenían una mayoría. Así que modificaron el censo electoral para que ganaran lo que el señor Macron le interesaba en este momento, que no se moviera nada en estas islas, porque quedaba feo por el tema de las Olimpiadas de París, ¿no? ¿El resultado cuál ha sido? La movilización popular. Llevamos ya 12 o 14 muertos, porque el gobierno francés no dudó ni un minuto en enviar los paracaidistas y las tropas de choque y la legión extranjera, y en los enfrentamientos han abierto fuego letal contra la población civil. Esto es un ejemplo pequeñito, si se quiere, de lo que Europa está dispuesto a hacer por la democracia cuando hay algo que no les conviene. Y por lo que decías de la corrupción, lo había dicho también Ramón, la Comisión Europea tiene una fórmula para trabajar muy curiosa, ¿no? Escoge una persona, en este caso es la señora Ursula von der Leyen. El apellido von ya sabemos que significa que es un apellido aristocrático. Su bisabuelo, me parece que fue un mariscal de campo del ejército nazi, pero bueno, nadie tiene culpa de los parientes que uno le tocan. Pero toda la familia está ligada a todo esto. Esta mujer fue nombrada ministra de Defensa por la señora Merkel. Y lo hizo tan mal, tan rematadamente mal, que los auditores de cuentas del gobierno alemán la pusieron como objetivo, porque de pronto había un desfase presupuestario en el Ministerio de Defensa que mandaba esta mujer,
de en torno a 600 millones de euros, que no era moco de pavo. Cuando acaba, se hace una auditoría también del ejército alemán y las cifras eran escalofriantes. De cada 4 helicópteros, solo uno podía volar. De cada 3 fragatas de guerra, solo una tenía gasolina y combustible para hacerse la mar. Tenía 5 aviones de caza para proteger todo el espacio aéreo alemán, porque la mayoría de los aviones o estaban en reparación o estaban por comprar las piezas o cosas semejantes, ¿no? Es decir, que los generales alemanes protestaron airadamente a la señora Merkel para que despidiera a esta inepta, y la señora Merkel no se le ocurrió otra cosa que dar una patada hacia arriba y elevarla a la presidencia de la Comisión Europea. Esta señora no se presentó a ningún tipo de elección, porque los candidatos tienen que hacer propaganda electoral en cada país para recabar los votos de los presidentes y que voten a, en fin, unas elecciones normales, no a la población, sino solamente a los presidentes de cada gobierno. Se hacen las elecciones y de pronto, la noche electoral, alguien, la señora Merkel, indica que la ganadora es la señora Ursula von der Leyen, que no se había presentado a las elecciones ni al escrutinio de los diferentes jefes de Estado. ¿Por qué? Porque Alemania era la que gobernaba la Unión Europea. Pero bien, la trayectoria de esta mujer ha sido completamente llena de fracasos y de cosas muy sucias, muy sucias. Primero fue un escándalo enorme porque se prohibió, y la señora Ursula von der Leyen, utilizando los poderes que se autoarroga, se había prohibido determinados productos fitosanitarios en los cultivos europeos porque estaba comprobado que producían cáncer y otro tipo de enfermedades muy graves. Estos productos, muchos de ellos venían de las multinacionales norteamericanas y de importaciones de productos, sobre todo de cereales, que habían estado tratados con estos productos potencialmente cancerígenos. Bien, se prohibió y la señora Ursula von der Leyen impuso que no, el levantamiento del veto a estos productos. Así que hubo esa transferencia de productos que estaban, digamos, en sospecha y que se cultivan ahora en campos europeos. Eso fue el primer esquema. También hubo rumores muy importantes de que había habido, digamos, ayudas a algunos eurodiputados y a algunos comisarios europeos. Los comisarios europeos, para que lo entendamos un poco, son como los ministros, pero que no tienen capacidad. Ellos no hacen las leyes. Está la Comisión Europea, están los comisarios, que son esta especie de ministros que digo, pero ellos no hacen ninguna ley. Las leyes, cuando la Comisión Europea dice, mira, tenemos que hacer una ley sobre medio ambiente, llega el comisario de turno, al de medio ambiente, se va a una empresa privada, a un despacho de abogados privado, no a los funcionarios que están en el Europarlamento, muchas veces, sino a sistemas privados, y estos le preparan el proyecto de ley. Aquí es donde entran el lobista, como decía Ramón hace un momento. Hay 42 que conozcamos hasta el momento, 42 por cada europarlamentario y otros tantos más por cada comisionado que se encarga de la elaboración de las leyes, ¿no? Estos lobistas hacen las leyes en función de los intereses de la empresa que les paga y que les pagan bien. Os pongo un ejemplo, si queréis simpático, aunque de simpático tiene muy poco. Mirad, en el año 19 se aprueba el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, que fue un reglamento que se metió a última hora en el Parlamento, ahí sí en el Parlamento, un reglamento para que el Parlamento lo aprobara o no lo aprobara. Se metió con 30 horas de tiempo. Fijaos la discusión que hubo en el Parlamento cuando metes un reglamento que iba a potenciar la privatización de las pensiones en toda Europa. 30 horas fue discutido y aprobado. Pues bien, después se supo que algunos de los diputados que lo recibieron y lo conocían, sobre todo había algunos ingleses
curiosamente del Partido Conservador y del Partido Laborista, algunos holandeses y algunos belgas, resulta de que habían sido, digamos, gratificados unos meses antes con un viaje especial a Doha y a los Emiratos Árabes en hoteles de máximo standing. Fueron invitados ellos solos, sus señoras se quedaron en casa, evidentemente, y con todos los gastos pagados inimaginables. Cuando volvieron al Europarlamento, fueron precisamente estos diputados que habían sido gratificados los que se dedicaron a convencer a sus allegados para que votaran a favor de ese reglamento que nadie sabe de dónde entró. Entró desde los técnicos que hacen las leyes de un despacho que después se supo de abogados de Luxemburgo, entró en la Comisión Europea a través de los ministros de la Comisión Europea y de ahí bajó al Europarlamento. Esta es la fórmula. Después hemos visto, por ejemplo, en el caso de cuando la señora Ursula von der Leyen permitió que se utilizaran productos fitosanitarios que podían ser perjudiciales para la salud, se vio que se adoptaba otro sistema para gratificar a los eurodiputados y que votaran lo que convenía. Y es muy sencillo. Como se impuso una regla para evitar la corrupción, supuestamente, y quedaba muy feo, eso de que te paguen un hotel durante 6 días y a vivir como Dios, hicieron otra cosa. Entonces, digamos, se creaba una beca para ir a estudiar a las universidades de élite de Inglaterra o de Estados Unidos, a la que solo tenían acceso los hijos o parientes directos de los eurodiputados que trabajaban la ley o iban explicando la ley a sus correligionarios, y gracias a esta beca que tenía nombre y apellidos, esta persona iba a estudiar a las grandes universidades, a Stanford, a Cambridge o alguna de estas grandes universidades que les habían pagado una beca por 3 o 4 años. Claro, no era una corrupción al Europarlamento, no era una corrupción, era un regalo a un hijo del parlamentario. Esto es otro de los trucos. Otro truco fue un señor que se llamaba de apellido Soros, que salió una información muy interesante hace 3 años, donde se descubrió una cosa que se llamaban los papeles de Soros, donde se decía, y los datos son reales, lo hemos podido comprobar, que de los casi 600 eurodiputados, más o menos, casi el 50% salían en la lista del señor Soros como posibles personas que pudieran ser tocadas en un momento dado para, digamos, aprobar las leyes que se les presentaran en su momento. En esta lista no pensemos que estaban solo diputados conservadores o laboristas. Había gentes que se decían venían de la extrema izquierda. Algunos de ellos españoles y con mucho nombre, y que alcanzaron además puestos importantes en el gobierno progresista que ahora tenemos. Estos señores aparecieron también en los papeles de Soros, que eran susceptibles de que en un momento dado, si la cosa convenía, eran importantes, tenían poder, se les podía tocar en la puerta para recomendarles una cosa u otra. No sabemos, y eso no, igual que digo una cosa, digo la otra, no sabemos si esto se cumplió o no. No hay constancia de ella. Una cosa es que te tengan en la lista y otra cosa que de verdad te hayan tocado. Pero no deja de ser curioso, ¿no? No deja de ser curioso. Y por último ya, bueno, porque ya cansaría, porque los temas de corrupción podemos estar aquí medianoche hablando, ¿no? Otro caso fue, muy sonado también, la señora Ursula von der Leyen participó directamente en este tema, fue cuando Japón le dijo a Estados Unidos que el pescado que se pescaba en Fukushima tenía que ser exportado también en la Unión Europea, porque la Unión Europea había vetado ese pescado, puesto que sabemos el nivel de contaminación que había en la zona de Fukushima y en el agua que ahora mismo Japón está lanzando al mar con residuos radioactivos. Bien, este pescado estaba prohibido en la Unión Europea.
Japón presiona a Estados Unidos, Japón dice yo me rearmo y ayudo a Ucrania a cambio de que tú presiones a Europa, en este caso a la señora Ursula von der Leyen, y le obligues a aceptar el pescado contaminado de Fukushima. Y ahora es lo que estamos, entre otras cosas, también tenemos aquí en Europa. Y nadie nos ha advertido de que este pecado, de que esta merluza o de que este cangrejo viene de la zona de Fukushima o viene del Pacífico Norte, ¿no? Esto no lo sabemos. Esto también ha sido otro de los grandes escándalos. Y el último, y más notable, fue el tema de esa cosa que se pone antes de que caigamos enfermos. Y no digo la palabra, porque si digo la palabra nos van a censurar seguramente el canal. Así que lo digo así y todos nos entendemos. La señora Ursula von der Leyen, su marido, participaba en una empresa que de pronto recibió un encargo de parte de la Unión Europea por valor de 300 millones de euros para investigar y desarrollar ese tipo de productos. Curiosamente, esta empresa no tenía ningún tipo de actividad hasta que se le adjudicó esa financiación de esta importantísima cantidad de dinero que fue directamente a las manos del marido de esta señora. Este caso nos pueden cortar el canal, pero los que lo oigan podrán comprobarlo porque está en la Fiscalía de Bélgica, de Holanda, de los Países Bajos y de Grecia, que se está investigando. Curiosamente, y eso sí que fue un caso de mala suerte, la eurodiputada, que iba a poner las pruebas sobre la mesa denunciando a la presidenta de la comisión, el Europarlamento, desgraciadamente, falleció de infarto una semana antes de aportar esos documentos a la Eurocámara. Ahora quien sigue la investigación están siendo los fiscales de los países que he denunciado, ¿no? Incluso el de Italia, ¿no? Así que es un caso gravísimo de corrupción. Yo ya apunto una idea. A pesar de la campaña que está haciendo este personaje, con este tipo de cosas, es posible que el real presidente de la próxima Comisión Europea no sea ella, sino sea él. Y es posible que sea Mario Draghi, que no se ha presentado, no está haciendo campaña electoral, pero es una de las personas que algunos sospechamos que está en sombra. Recordará, Roberto, cuando hablábamos de la apuesta que nos hicimos sobre si Erdogan ganaba las elecciones. Pues podemos revisar la apuesta en este caso porque sea Mario Draghi el que entre como presidente de la Comisión Europea. Pues sí, fíjate, esa no la olvidamos, ¿eh? Le pegaste bien porque tu pronóstico, no basado en magia ni en bolas de cristal, sino con metodología seguramente, y tus investigaciones pronosticaron la reelección de Erdogan, y mira, siempre está ahí presente, por eso tienes tanto prestigio, Eduardo. Pues mira, nos vamos acercando al final. ¿Cuáles son tus conclusiones para las elecciones que van a enfrentar al pueblo próximamente, y sobre todo también las soluciones, ¿no? Si es que hay una solución o es todo esto desesperanzador, por favor, Eduardo. No, yo lo que diría siempre, es lo que digo siempre, a pesar de todo esto que hemos enunciado, que es verdad, que es la absoluta verdad, la gente no tiene que dejar de votar. La gente, porque es el único argumento que tenemos a veces de participación, y porque además en estas elecciones que se producirán entre el 7 y el 9 de junio, depende de cada país, estas elecciones nos jugamos cosas muy importantes, sobre todo el ascenso del fascismo y de la extrema derecha. En este momento las encuestas dan un crecimiento importante, basado fundamentalmente ¿en qué? En la abstención, que la gente no cree ya en la Unión Europea. A lo mejor en América Latina todavía tenéis este sueño, pero para los europeos este sueño se está convirtiendo en una pesadilla, una auténtica pesadilla. Entonces hay un nivel de abstención enorme, y esta abstención en política, cuando hay un hueco, cuando se produce un hueco en los espacios políticos, automáticamente se llena. Cuando la izquierda europea prácticamente ha desaparecido, que era, digamos, el contrapeso a las políticas neoliberales,
Esta, de hecho, ha desaparecido, porque vemos, por ejemplo, cómo apoya a la guerra en Ucrania, tarda días y días y semanas en movilizarse a favor de Gaza, porque está ocupado en sus cosas, en debates espúreos sobre si somos hombres, mujeres, binarios, si es el poliamor, la heterosexualidad, la homosexualidad o lo contrario, que hay en este momento, lo leía el otro día, depende de quién, 72 géneros diferentes que ya se han enunciado uno tras de otro. Y este es el gran debate de la izquierda europea, el sexo y el género, bueno, mejor dicho, el género, el sexo no, el género. Este es el gran debate, no debate lo que estábamos hablando con Ramón, la pobreza, la miseria y la falta de democracia interna. Pero hay que votar porque si no dejamos paso a la extrema derecha. Porque se está produciendo un fenómeno muy importante, importantísimo, que yo quiero recalcar. La derecha conservadora, digamos la derecha que hasta ahora ha presumido de ser democrática, ahora se está transformando, se produce una simbiosis entre la extrema derecha neofascista y la derecha conservadora, de forma tal que forman un solo bloque. Hoy Ursula von der Leyen, mejor dicho ayer, tal día como ayer, hablaba públicamente de que no le importaría en absoluto gobernar con los neofascistas. Ya le parece bien. Le parece bien a la derecha conservadora gobernar con el fascismo. ¿Y eso qué implica? Va a implicar otra cosa muy importante, si se cumple este requisito. El vaciado de la democracia. Si la Unión Europea ya tiene un déficit democrático inmenso, este procedimiento, la unificación entre la extrema derecha neofascista, fascista, a fin de cuentas, eso de neo a mí tampoco me gusta, porque es la extrema derecha fascista, la de siempre, la que aún, como no tiene el poder, aún no impone los campos de concentración, pero a eso vamos, y después explicaré una anécdota. Esta derecha neofascista, fascista, se unifica con la derecha conservadora democrática. ¿Por qué? Porque la derecha democrática ha adoptado las mismas normas y principios que el fascismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que venía a decir? Hoy se está debatiendo en la Unión Europea la creación de campos de concentración. 15 países europeos están discutiendo crear campos de concentración en los países que son limítrofes con la Unión Europea, sobre todo África y Norte de África, para meter allá a los inmigrantes, para que no vayan a la Europa fortaleza. Esto es neofascismo, fascismo puro y duro. Lo que está haciendo el Reino Unido, ya sabemos que no está en la Unión Europea, pero forma parte del occidente democrático, que quiere devolver a Ruanda a inmigrantes que no son ni de Ruanda, que han llegado ilegalmente al país, pero han llegado a un acuerdo con el gobierno de Ruanda, corrupto como no hay otro, para devolver a aquella gente a Ruanda, que no es su país, ni nunca han estado allá. Pero eso es igual. Ellos se trata de quitarse esos inmigrantes de encima y que mueran. Este no es mi problema. Esto es el escenario que ahora mismo tiene la Unión Europea. Por eso, la gente trabajadora, la gente progresista, lo que queremos, una Europa democrática, profundamente democrática y federal, por eso pedimos precisamente que se vote. ¿Cuál es la solución? Tú me lo apuntabas. Es cambiar la Unión Europea sobre otra base. Por ejemplo, la Unión Europea jamás tiene una política fiscal similar. Cada país tiene su propia política fiscal. Hay países como Luxemburgo que se dedican a hacer el dumping económico a los demás países. Sus reglas para que, por ejemplo, Google no pague impuestos en España, se traslada la empresa a Luxemburgo, hace el negocio en España, pero como Luxemburgo le permite no pagar impuestos, esa empresa se traslada a Luxemburgo, no paga impuestos en España y paga unos impuestos absolutamente pequeñísimos en Luxemburgo. Esto se está dando. Irlanda se está convirtiendo también en una especie de paraíso fiscal. Esto es imposible. Si queremos a una Europa unida de verdad, con capacidad de dirección, debemos igualar políticas fiscales, políticas sociales y mejorar las políticas sociales. Porque si no,
la Unión Europea está condenada al fracaso más fuerte, más importante. Y posiblemente, ya hago también otra predicción, si la guerra en Ucrania sigue el camino que sigue y el ejército ucraniano acaba por rendirse o por desaparecer, que es otra posibilidad, la Unión Europea y la OTAN van a recibir un enorme golpetazo. Esto también es otra realidad, así que digamos el futuro inmediato a medio plazo es un futuro muy complicado, muy interesante, pero muy complicado. Y complicado porque tiene cosas muy oscuras, pero también da posibilidades de que los pueblos europeos se levanten y comiencen a pedir responsabilidades a sus dirigentes políticos, porque nos están llevando por un camino que nos lleva a todos al precipicio. Pues qué trágico lo que me explicas, Eduardo, porque es contravenir incluso lo que ya cuestiono también, pero lo que se dice de la esencia de la lucha por terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque era, pues, entre comillas, no al fascismo, no a ese racismo, no a ese nazismo, y lo que dice tu dirigente Úrsula, pues es como si estuviéramos en aquella época y dijera, sí, pues vamos a gobernar con Benito Mussolini, ¿no? No hay problema, pues cómo no, ¿por qué no? Pues ¿cuál es el problema? ¿Qué hay de malo? Esto revela una profunda, ya no ignorancia, pero revela una profunda falta de capacidad humana, ¿no? de haber no solo estudiado la historia, sino de saber en qué te estás metiendo con las ideologías, a menos de que pues tú también seas así, siempre hayas traído un disfraz y no te importe porque pues el dinero manda. Eduardo, nos debes una anécdota, dijiste, les voy a contar una anécdota, a ver. No, era lo que se explicaba de la corrupción en el caso del programa paneuropeo de pensiones privadas, ¿no? No. Que para convencer a los eurodiputados se los llevaron a un resort de super lujo en Arabia Saudita, y eso sí, la anécdota es que no invitaron a las señoras, eso no, las señoras no estaban invitadas, y estaban invitados solamente los caballeros. Me ahorro, lo dejo en la imaginación del telespectador, lo que sucedía en aquellos resorts de lujo. Es explicable que allá los inviten así, pero es imperdonable que los de acá hayan aceptado el viaje, ¿no? Y más en representación de los europeos, porque no van como amigos, sino pues eres un funcionario de la Unión Europea. Qué dramático. Eduardo, ¿se nos escapa algo acerca de estas elecciones? ¿Se nos escapa algo de la democracia en la Unión Europea? Y si no se nos escapa nada, pues pues una conclusión ahí como cereza del pastel, y además te agradezco por haber traído a Ramón, que es un gran catedrático y que lo que nos explicó pues es sin duda bastante importante para entenderlo. Por favor, Eduardo. No, fundamentalmente, a ver, estamos en un momento muy crítico. Yo lo que suelo decir es que la gente se lea los programas electorales, que a veces dicen cosas interesantes, aunque sean, a ver, es un mamotreto, porque ahora me viene a la cabeza otra anécdota de un diputado polaco, además vicepresidente del Consejo, es un personaje importante, que era hombre de orden, de familia, cristiano, heterosexual, macho alfa en su familia, y de pronto en plena pandemia lo cogen, hacer una redada a la policía porque oyen en un edificio un gran rebomborio, los vecinos alertan a la policía que mucha gente, que está prohibido reunirse, la policía entra y el europarlamentario tiene que bajar por un canalón fuera, se descuelga por la ventana, baja por los canalones del agua, llega al suelo desnudo donde lo detiene la policía. Había en el piso una orgía homosexual, donde el diputado había sido invitado porque era asiduo. Era el mismo señor que iba predicando sobre la
la bienaventura de la familia, los hijos y la caridad cristiana, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en muchísimos europarlamentarios. Yo he estado un par de veces en el Parlamento y puedo asegurar a los telespectadores que como llegues un viernes a las 3:01 de la tarde, solían en el monte que yo estuve, cerraban el chiringuito a las 3 de la tarde, a las 3:01 ya no quedaba allí ni Dios, que me perdone, ni Dios. Salían todos como locos en sus cochazos, algunos, y precisamente porque vivían para que hagan todo esto, es decir, para que no hagan nada, o hagan leyes en beneficio de grandes empresas, están muy bien pagados. Fíjense, también ya la última anécdota, y con esto lo dejamos y si no nos haremos pesados, que hubo un gran debate parlamentario hace 3 años en el Europarlamento, 3 o 4 años fue, y era que consistía en que la izquierda propuso que cada europarlamentario tenía a su disposición, me parece que eran 8.000 euros al mes, para invitar a agentes, para de alguna forma distribuirlos como quisieran, ¿no? Entonces pidió a los grupos de izquierda que no se dejara de dar ese dinero, pero que se justificara para qué se había empleado. Porque si no, claro, se habían dado cuenta de que muchos, esos 6 o 8.000 euros, pero que eran 8.000, en aquel momento, se los cogían los eurodiputados y se los metían en el bolsillo. Cuando ese dinero supuestamente se tenía que dedicar a invitar a agentes del país a que fueran al Parlamento, para que les explicaran cómo funcionara, hacer un poco explicación de lo que ahí se trabajaba y de lo que ahí se hacía. Pues bien, hubo un debate que duró durísimo, terriblemente agresivo, y cuya votación fue que al final que se rechazó la propuesta, los euros se los quedaba cada eurodiputado y los utilizaría como le viniera de gusto, sin ningún tipo de control, por nadie. Sencillamente tenía a su disposición ese dinero y se lo podía gastar como quisiera. Este es uno de los ejemplos también de cómo ha funcionado esta corrupción, porque esto es otra forma de corrupción dentro del Parlamento Europeo. Así que, a pesar de todo, mi última anhelo, a pesar de lo que hemos explicado, precisamente porque lo hemos explicado, es necesario cambiarlo. Y solo tenemos un recurso, de momento, que es el voto. Por tanto, yo lo que propongo a todos es que voten a que sea, pero que voten. Y un último consejo, si me permiten los latinoamericanos, que comiencen a levantar un poco el velo, abrir qué hay detrás del velo, ver lo que hay detrás en la tramoya, porque Europa no es agua clara. Hay un enorme telón, como aquí hemos intentado denunciar, de ocultamiento para ocultar cosas muy, pero que muy feas. Y en esto los latinoamericanos, muchos de ellos, efectivamente, como tú has dicho, se han dejado influir por la propaganda que viene de Europa y yo diría que hay muchas cosas que a desear, muchas cosas que enseñar y muchas cosas que corregir. Pues Eduardo, te agradecemos mucho como siempre, muchas gracias. Insisto, el programa de hoy muy especial porque además trajiste a un catedrático, a Ramón Franquesa. Gracias, también le das nuestros saludos y las gracias. Y lo que dices, pues sí, tenerlo siempre presente porque dices, ese telón esconde cosas muy malas, pues muy malas, porque no solo es, como decíamos al principio, la corrupción, el engañarte, el latrocinio, el meter la mano a los dineros del pueblo, estarse burlando del pueblo, estarse mofando del pueblo, estar usando el dinero del pueblo. No solo es eso, sino que también estas decisiones pues se hablan o se ordenan o se apegan a los misiles, a los tanques de guerra, al llevar a tus hijos a la guerra, al arrastrar a todos a una guerra, y eso es arrastrar a todos a la muerte. Qué terror, como dije al principio, qué terror, y muchas gracias a ustedes, que hay gente, gracias a ustedes, que todavía se puede escuchar la voz de lo humano, de la razón, la voz de decir alto
a esta gente que saquea no solo los bolsillos de la gente y del pueblo, sino que saquea la paz, la tranquilidad, la vida del propio ciudadano, ya no solo europeo, sino del mundo, porque su decisión, como decíamos al principio, no solo afecta a Europa, sino también afecta a todo el mundo. Muchísimas gracias, Eduardo, abrazos siempre, lo mejor a ti, a toda tu familia, a todos tus amigos, a tu país, a todo el mundo, siempre lo mejor para todos. Gracias, Eduardo Luque, los sábados con Eduardo Luque, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.